conocemos. Buenos días a todos. Paola ha hecho las palabras de introducción, bienvenida de nuevo al curso este. La intención de este año es superadora en relación al año anterior, para los que cursaron y terminaron. El año pasado vimos muchos conceptos teóricos y tratamos de aplicar algunos o ver algunos casos prácticos. Este año lo que vamos a intentar es trabajar casi armando un expediente cada uno. Digo casi porque no en todos los casos vamos a poder ir siguiendo el expediente paso a paso, pero sí en los temas que vamos viendo cada uno va a tener que ir armando sus decretos, sus interpretaciones de lo que se haga, y por supuesto en la clase lo vamos a ir corrigiendo, porque la intención es que se aprenda, no que simplemente se haga. Entonces la idea es, hoy vamos a dar un caso práctico. Al final de la clase Silvana va a empezar dando unos conceptos de repaso. Vamos a empezar con el tema de competencia para ver cuándo somos competentes y cuándo no. Muchos han estado desde el inicio también el año pasado. Y finalmente van a tener que hacer un práctico respondiendo a algunas preguntas y decretando puntualmente. No importa si lo hacemos bien o mal, ya lo hemos hecho ese ejercicio, lo hemos hecho también al rendir el año pasado, pero lo importante es que nos acostumbremos a hacer todo tipo de decretos para que cuando no esté uno, esté el otro pudiendo seguir los expedientes. Muchos ya lo saben, los que no saben pueden colaborar también. Esto al final de la clase no es una evaluación, pero sí traten de hacerlo de manera personal para que puedan trabajar ustedes y aprender ustedes, porque si siempre estamos dejando hola, ayudarnos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Está bueno ayudarnos, pero y en la oficina debemos colaborar unos con otros, pero está bueno intentar hacerlo solos para ver qué entendimos o qué no entendimos de lo que tenemos que hacer. Ahí viene la doctora Carolina Varas y la doctora para los que no sabían, recientes magistradas que han asumido el cargo. ¿Cómo estás? A la luz, si quieren venir para la clase, sí, estamos filmando. Esta clase, les cuento, va a salir también hacia el interior. Es la clase de inicio. Capaz que no va a ser por ahí la más jugosa, porque vamos a empezar recién y vamos a hablar de los primeros conceptos, pero la idea es que todas nosotras ayudemos para que todos trabajemos mejor en el juzgado. Duda que haya, nos preguntan. Las secretarias que vengan también están para colaborar. Pasen chicos, pasen. Había una diferencia en el horario que habíamos comunicado primero y después, por eso pasen. Por favor. Adelante. Tomen asiento acá. buen día. Adelante. Buen día. Ya estamos todos. Sí. Bueno, estamos todos y la idea ahora es que, bueno, estábamos haciendo una pequeña introducción, chicos, de que es el comienzo, de que al final de la clase vamos a hacer un práctico cada uno que va a contar de unos, atiendan la clase porque va a contar de unos verdaderos casos y al final tienen que hacer un decreto en función de un escrito que les vamos a dar. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora les dejo con la doctora Lara, que va a iniciar con el tema de competencia. Hola, doctora Paola, ¿cómo estás? Puede pasar. Buenos días nuevamente.
va? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, como lo dijo recién la doctora González, y un poco nuevamente refiriéndome a las nuevas juezas, a quien les hablé a los chicos que trabajan en el juzgado de paz, que trabajan los dos, a las doctoras, para quienes no conocen, la doctora Varas, la doctora Carolina, Buenos días. y la doctora Ana Luz Moyano Vegacián, la otra jueza, así que estamos, como se dice, el plantel completo en el juzgado de paz de grado 1, 2, 3 y 4. Bien, hecha esa observación, exactamente, vamos a dar, yo diría, continuidad a lo que veníamos hablando el año pasado en Café Jurídico. Recuerden ustedes que el año pasado comenzamos hablando de competencia. Hoy no vamos a estar profundizando la parte teórica, pero sí está muy bien de que refresquemos algunos conocimientos. ¿Por qué? Porque el objetivo de este nuevo Café Jurídico ya va a ser focalizarnos en la parte práctica. Previo a continuar, también quiero agradecer la presencia de la señora secretaria, la doctora Carolina Luna, quien es mi secretaria, y la doctora Patricia Rodríguez, que nos estuvo acompañando desde el inicio el año pasado cuando comenzó Café Jurídico. Con lo cual, también son personas que de una u otra manera nos van a estar dando su apreciación, su experiencia. Bueno, ya cada uno conoce el rol, o debería conocer cuál es el rol en sí de una secretaria. Volviendo al tema de competencia, todos sabemos, y no voy a preguntar, porque seguramente lo saben, competencia, ¿qué entendíamos por competencia o qué entendemos por competencia? Que es la capacidad o la actitud, ¿no es cierto?, que nos otorga la ley para, nosotros como jueces, los tribunales, para poder ejercer funciones o las funciones nuestras ante determinados asuntos, ¿no? Cuando yo digo ante determinados asuntos, también habíamos hablado de que la competencia se clasifica en cuantía, por monto, por materia, territorial, por turno, pero nosotros nos vamos a quedar en cuanto a la competencia por monto, que es lo que nos interesa, y cada uno ya a esta altura debería saber cuál es la competencia por monto que nos corresponde en los juzgados de paz de grado. Lo mismo pasaría con la competencia por materia, al igual que la competencia territorial, que lo explica, lo establece, mejor dicho, el Código Procesal Civil. Y cuando hablo del Código Procesal Civil, ustedes también ya saben que cada situación que se nos presenta en nuestras manos, en nuestro juzgado, siempre acudimos a lo que es la norma, y en este caso el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, para no equivocarme, comienza en el artículo 1 haciendo mención, ¿no es cierto?, de lo que es en sí la competencia, y luego, seguido, digamos, en el artículo 4, ya hace alusión a la competencia territorial. Pero el artículo 1, ¿qué nos dice? Nos habla de la jurisdicción civil, comercial y de vida. Y puntualmente nos habla de los límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la competencia, justamente, si yo hablo de la competencia por monto, nos está limitando cuál va a ser el asunto, cuál va a ser el caso que se va a plantear en nuestro juzgado y cuál no. Y ahí aparece el concepto de la incompetencia, que eso es lo que nosotros vamos a ir ahora trabajando en cuanto a la redacción de decreto. Es algo muy común que se nos presenta, no digo todos los días, pero siempre hay un caso en donde escucharán que o las secretarias ya lo advierten y nosotros también ya lo advertimos y decimos no somos competentes. ¿Por qué no somos competentes? ¿Sí? Porque es el decir no somos competentes, somos incompetentes, con lo cual tenemos que remitir a mesa de entrada nuevamente para que, y ahí aparece la competencia también por turno, porque hay que ver a dónde va a caer, entre comillas, ese caso, ¿sí? Entonces, por eso digo, hoy el curso va a estar focalizado en la cuestión práctica y sobre todo en la parte de redacción de decretos. Pero previo a la redacción de un decreto, ustedes deben saber, desde
deben conocer el expediente, lo deben leer. Es algo que uno siempre, en el caso nuestro, en el paz letrado número 2, siempre se les dice lean para poder redactar, lean para poder entender qué se está haciendo. Pero volvamos a lo que dice el código. En el artículo 1 dice: la jurisdicción civil, comercial, laboral y de minas se ejercerá por los jueces de la provincia, de conformidad a las reglas de competencia que por razón de la materia cuantía que se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 2425, que también es otra normativa que ustedes deben tener en cuenta a la hora de tener que analizar un caso. Obviamente, cuando digo analizar el caso no es que lo vayan a resolver, pero sí es necesario, y esto siempre lo vamos a remarcar, que ustedes deben saber o conocer, como mínimo, cuando se recibe un expediente, si ese expediente corresponde o no al juzgado de paz letrado número 2, 1, 3. Hago un comentario. Recibimos los otros días un expediente del juzgado de instrucción en lo criminal y correccional número 2. No era paz letrado. Pero sin embargo, erróneamente, desconociendo, el empleado fue y lo dejó. No es lo mismo juzgado de instrucción en lo criminal y correccional número 2 que juzgado de paz letrado número 2, ni tampoco juzgado de paz lego número 2. Pero ¿qué pasa ahí? ¿En dónde está? ¿En dónde está la observación? Ustedes son los que reciben el expediente. Ah, no, se equivocó, te equivocaste. No es acá. Algo tan simple como eso que muchos podrían llegar a decir, bueno, pero ya lo sabemos. No se sabe. ¿Por qué? Porque ese expediente ya ingresó, ya entró. Y por más que diga 2, probablemente no sea nuestro. ¿Me explico? Entonces, ahí está un poco el tomar conocimiento, el saber manejar un expediente, un código, pero manejar un expediente. Es muy probable que, por ahí, repito, digamos, bueno, pero ya lo sé, o bueno, está la secretaria, que lo diga la secretaria. ¿Perdón? Pero ¿cuál es el rol entonces de ustedes como empleados? De eso se trata estos cursos. Porque es muy probable, y algo que a mí en lo personal me genera, y saben, sobre todo la doctora González, me genera un malestar el tener que escuchar, bueno, pero ¿para qué ese curso? ¿Para qué? Es para eso, para instruirlos. Y el que sabe me parece bárbaro. Me parece perfecto que lo sepan. Bueno, para eso, personas ya que llevan una cierta antigüedad, ¿qué deberían hacer? Explicarle a la gente nueva. Pero bueno, volvemos al tema. Estamos hablando de competencia. ¿Qué más nos dice el código? Que por razón de territorio se fijan en el presente código y de conformidad a los turnos que se establezcan por acordada del superior tribunal. O sea, ya nos está mencionando otro instrumento, otra norma, ¿sí? O sea, las acordadas. Ustedes saben que existen acordadas en donde nos modifican los montos. Hoy por hoy tenemos vigente la acordada 720. Que para eso van a estar las colegas para hablar sobre esa normativa específica. Esa acordada nos está indicando cuál es el monto. ¿Cuál es el monto? Si yo tengo que preguntar, no para que se pongan incómodos. ¿Cuál es el monto que tenemos hoy? 1.200.000. Bien, hasta 1 millón. Bueno, esos son los casos que van a ingresar por monto en nuestro juzgado, ¿sí? De acuerdo al turno, ¿sí? Que es otra competencia. Vamos un poco más, dejamos los 2 artículos anteriores y vamos al 4. Ya nos habla de la competencia territorial. ¿Y qué nos dice? Se termina de conformidad a las siguientes reglas. Y para no equivocar, menciono algunos. Cuando se ejercitan acciones relativas a inmuebles, será competente el tribunal donde estuviere situado el bien litigioso. O sea, ya el mismo código, al momento de ver un expediente, nos está indicando si vamos a ser competentes o no. Acá hay algo que debemos conocer cuando hace mención a los bienes inmuebles, ¿sí? En cuanto a tener en cuenta al monto. Y ahí nos lleva a hablar un poquito de, que seguramente en todos los otros juzgados puede haber pasado, en cuanto a las cuestiones de juicios sucesorios. Al iniciarse el juicio sucesorio, es muy probable que no sepamos si hay bienes o no hay bienes, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese monto? Entonces ahí
ahí surge también la pregunta de decir, bueno, ¿somos competentes? ¿Somos incompetentes? Bueno, para eso, ¿qué se hace? Se da un trámite, igual ustedes ya lo conocen, se libran oficios, hay contestaciones de esos oficios y probablemente esos oficios nos pueden llegar a decir que tienen bienes o que no tienen bienes. Si tienen bienes, y ya estamos seguramente en camino para declararnos incompetentes. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión antojadiza, porque es juzgado, o es muy común decir el criterio. No, acá no hay. Acá hay una norma que nos está limitando, ¿sí? De eso se trata. Ahí vamos en cuanto a lo que nosotros pretendemos como jueces, que ustedes tomen conocimiento. No es para que ustedes vayan a fallar, pero sí para que tomen conocimiento de qué es lo que estamos recibiendo. Y ya, sí. En relación a los sucesores y en relación a sí. Cuando no tienen identificado el monto, en caso de ser una demanda en que se reclaman cosas que tienen un valor, bienes que tienen un valor, o una suma de dinero, o incluso en el juicio sucesorio que a veces no vienen expresando nada en relación al monto del acervo hereditario o de la herencia, es de buena práctica inicialmente colocar, indique el actor el monto por el que pretende demandar, en el caso de ser una demanda de daño o de suma de dinero, de cobro de suma de dinero, y en el juicio sucesorio indique la existencia del acervo hereditario. Y expresamente previo a todo, si no lo indican la competencia por el monto en el escrito de demanda. Si ellos dicen no existen bienes en el acervo hereditario, bueno, seremos competentes hasta tanto lleguen los oficios que indica la doctora. Pero el primer paso, si no se indica si hay bienes o no hay bienes, o el monto, es decretar, sacar un decreto de despacho donde se le exija al actor indicar el monto, porque eso es lo que determina nuestra competencia. Y hay una cuestión a tener muy presente. Una vez que intervenimos en un proceso, sobre todo en las demandas en el sucesorio, o cuando el monto es sobreviniente por una causa extraordinaria, no podemos declarar después. Pero el momento, ya lo vamos a ver con jurisprudencia, el momento para determinar nuestra competencia es la presentación de la demanda, Luego no nos podemos declarar incompetentes. Luego nos tenemos que hacer cargo del proceso, sea cual sea el monto. Entonces es importante verificar en ese momento e intimar o requerir que se expresen sobre un requisito que tiene que cambiar la demanda, que es el monto de juicio. Así es. Bueno, por una cuestión también de tiempo, ya seguiría con la doctora Carolina. Vamos siguiendo exactamente. Bueno, seguimos el punto, sería de las cuestiones normativas, ¿no? Que yo ya les hice mención. Bueno, ahora la doctora va a entrar ya más específico en la otra normativa, que sería la acordada, doctora, la 720. Ley orgánica. La ley orgánica. Es decir, queda claro que cada vez que uno recibe un expediente, siempre se echa mano a la norma, al código. Es cierto, sería una cuestión mucho más práctica y mucho más fácil decir, bueno, le pregunto a la secretaria, a la prosecretaria, al jefe de despacho, pero son cuestiones que ustedes lo deben saber manejar. Recuerden que no vamos a estar ahora hablando de la parte teórica. La parte teórica terminó, damos un concepto, pero lo que nosotros queremos reforzar ya es la parte práctica, ¿sí? Por eso nada más, bueno, hacemos alusión a la normativa, ya entramos luego con la doctora Ana Luz, la doctora González, para hablar en sí de los casos que se pueden llegar a plantear. ¿Estamos? Bueno, buenos días. Como venía diciendo la doctora, siempre tenemos que acudir a la norma. Y en este caso, cuando hablamos de competencia, una de las normas que complementa el Código Procesal Civil es la Ley Orgánica de la Función Judicial, que es la Ley 2425. Y en este caso, lo que nos importa son dos artículos puntuales que vamos a leer y vamos a ir analizando. Ustedes ya lo deben haber visto el año pasado, pero bueno, lo vamos a refrescar. Son el artículo 65, que habla de jurisdicción y competencia, y el artículo 66 de la Ley Orgánica. Estos a su vez están complementados, como dice la Filmina,
que en este caso es el acuerdo número 720, que es el último acuerdo ya efecto al monto del año, que se ha dictado el año pasado, en julio del año pasado. ¿Qué nos dice el 65? Que los jueces de paz, que los jueces de los juzgados de paz letrados ejercerán la jurisdicción voluntaria y contenciosa, y nos hace una enumeración de todas las causas en las cuales nosotros vamos a ser competentes. Cuando hace referencia a voluntaria y contenciosa, jurisdicción voluntaria y contenciosa, nos referimos a juicios donde no hay contienda y juicios donde sí hay contienda, ¿sí? Porque nosotros entendemos a veces en juicios donde tenemos contraparte y hay una cuestión a resolver de ambas partes, y en juicios como por ejemplo los sucesorios, que son juicios de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Y nos hace una enumeración, nos dice el inciso 1, vamos a entender, en las causas civiles, comerciales y de minas, cuyos montos no excedan lo fijado por la acordada. Entonces ahí inmediatamente nos remiten a la acordada, en este caso, la 720, que establece el monto a partir, como dije, desde el año pasado, de 201.000 pesos hasta 1 millón. Ni antes ni después. Y esto está relacionado con lo que me va a comentar la doctora, sobre fallos que existen del Tribunal Superior, que en cierta forma han sido, primero se tenía en cuenta los intereses para computar ese monto, los intereses planteados en la demanda, en otro momento no se tuvo en cuenta los intereses y solo el capital, pero ya se los va a comentar bien la doctora eso. También somos competentes en los juicios ejecutivos, ¿sí? Eso conforme a la acordada también del superior, o sea, conforme a la misma acordada. En estos casos, sí o sí, vamos a tener que tener en cuenta el monto. Y ahí, cuando recepcionamos la demanda, como decía la doctora Lara, tenemos que leer. Eso es lo que nos va a abrir sí o sí la puerta antes de preguntarle al compañero. Leer, gente, o sea, leer, porque ahí está, en el objeto de la demanda tiene que venir expresado el capital. Y si no, como dijo la doctora González, se sacará el decreto correspondiente para intimar o hacerle saber, requerirle al actor que presente, que complete los datos falsos. Porque es lo mismo que nos presenten una demanda sin domicilio o sin nombre. Entonces, el monto es uno de los requisitos bases de la demanda. En los juicios también entendemos en los juicios de desalojo, resolución, cumplimiento y demás cuestiones vinculadas al contrato de locación, como también los que se promuevan contra intrusos o tenedores cuya obligación de restituir sea exigible en causas civiles y comerciales. Esto está muy relacionado con la ley que ustedes deben saber, que aplicamos la 3660, que es la ley específica que tenemos en la provincia sobre desalojo, ¿sí? Y acá no vamos a estar atados al monto, porque en las cuestiones de desalojo, en las cuestiones que deriven del contrato de locación, ya no importa el monto, ya es otra la competencia y es lo referido puntualmente al desalojo, que somos, ahí tenemos competencia exclusiva nosotros, no hay otros juzgados que entiendan las cuestiones de desalojo y que en cuestiones que deriven del contrato de locación. Por eso muchas veces por ahí se inician juicios que derivan de un contrato de locación e ingresan en otra cámara o en otro juzgado y no son derivados, se declara incompetente esa cámara y se deriva a nosotros en ese proceso, ¿sí? ¿Puedo hacer alguna aclaración? La que quiera. En los casos de las cuestiones de contrato de locación, de comodato, contratos similares a la locación, que todos efectivamente sabemos cuáles son. Desalojo. Como dice la autora, el monto resulta intrascendente. Son competentes cualquiera sean los. Y hay que prestar atención porque a veces los procesos se clasifican
califican o se denominan o vienen caratulados como daños y perjuicios o como cobros de pesos, pero se derivan del contrato de locación. Y eso lo sabemos cuando leemos la demanda completa a veces, porque pueden ser confusos. Entonces, por más que es un cobro de pesos, una cuestión que aparentemente pareciera comercial o que aparentemente pareciera un daño y perjuicio común, que habitualmente puede ser civil por ejemplo, un accidente de tránsito, si deriva de un contrato de locación y es por 2 millones de pesos, o por 3 millones de pesos, o un cobro de alquileres, que es un cobro de pesos, también vienen calculados como un cobro de pesos, por 3 millones de pesos, ojo, si es un cobro de alquileres sí somos competentes. En este caso la competencia es por la materia, no por el monto. Como dijo la doctora Varas, son competentes de manera exclusiva en razón de la materia de que se trata. ¿Que la materia cuál es? ¿Cuál es la materia? Contrato de locación como dato exacto. Somos los únicos competentes en esa materia, en toda la primera circunscripción judicial. Entonces, ojo, cuando vienen cobro de pesos o daños, habitualmente la confusión se produce, y lo pueden decir las secretarias, cuando vienen daños y perjuicios derivados de un contrato de locación. Si daño y perjuicio porque destruyeron una habitación. Daño y perjuicio vaya incumplimiento contractual. Incumplimiento contractual. ¿Suelen venir así, doctora? Sí. ¿O no? Sí. Entonces, dice 4 millones de pesos porque lógicamente está destruida una casa, alquilaron, y en ese caso sí somos competentes. Bueno, también tenemos el inciso 4 del 65, que desempeñaremos comisiones que nos han encomendado por otros jueces o tribunales, y el inciso siguiente dice: entenderán en los recursos que se interpongan contra resoluciones de los jueces de paz. O sea que nosotros resolvemos, digamos, en instancia de apelación resoluciones de los jueces de Palmego, y dice el inciso siguiente de los jueces de faltas municipales. Y por último dice: actuarán en los trámites de menor cuantía, que eso ya se lo va a explicar la doctora sobre la ley, les va a hablar sobre la ley de menor cuantía. Y el 66 hace referencia a esto que yo les decía de los intereses más el capital, que es lo que hay que tener en cuenta para hacer la suma y determinar si corresponde al monto o no, si corresponde al monto de nuestro juzgado o no, que reitero, hoy por hoy es 201.000 pesos a 1 millón. Luego nos dice lo que les explicaba hace un rato la doctora. En los juicios sucesorios, dice, informaciones posesorias y lo que se refieren a bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, la parte estimará preventivamente el monto del juicio. O sea, en primera instancia nosotros somos competentes, ¿sí? Porque vienen diciendo, o no dice nada la demanda, no dice nada si tienen bienes o no, o muchas veces dicen que no tienen bienes. Viene, se plantea un sucesorio y viene el actor diciendo, los actores diciendo que el causante no tenía bienes a la fecha del fallecimiento. Y resulta que posteriormente, cuando vuelven los oficios de GIP, salta que sí tenía bienes normalmente. Entonces ahí es como que nosotros nos declararíamos incompetentes en forma sobreviniente. O sea, no al inicio del juicio, sino en el momento en que tomamos conocimiento de que lo que planteaba la demanda no era efectivamente así, ¿sí? Entonces serían los dos momentos en los que podríamos declarar la incompetencia. En primera instancia, apenas se inicia el juicio, o sea, antes que nada, digamos, recibimos la demanda y determinamos si somos competentes o no. Excepcionalmente, en este tipo de causas, donde se refiere cuestiones a juicios sucesorios, informaciones procesorias y que se refieren a bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, la parte estimará preventivamente el monto, pero si durante el trámite de este se establece que el monto supera la competencia del juez letrado,
se pasarán los autos al tribunal competente en turno. ¿Sí? Doc, no sé si quiere acotar algo más o algo. No sé la secretaria si quieren acotar. Sí, Yo tengo una pregunta. Hay bienes que no están registrados. ¿Cómo hacen? Porque, o sea, hay contratos privados, boletos compra-venta, que eso a veces no constan en ningún registro. Ahí Bueno, ahí tenés que ver cómo se adquieren los bienes, o sea, ya te vas bueno, sí, pero para determinar la competencia, Lo que sí, no dice dice la de- la demanda, Carolina. No, que a nosotros nos pasó que bueno, en la documentación que presentaban había unos derechos posesorios, o sea, había derechos, no había derechos reales, digamos, dentro del acervo hereditario. Entonces ahí hubo que analizar y establecer y decirles que manifiesten respecto de eso, porque justamente en principio aparecía otro concepto al cual teníamos que poner atención por el monto, que no eran derechos reales, pero que sí eran como créditos o acreencias, o eran efectivamente derechos que se habían transferido de carácter hereditario. Exactamente, sí. Que venían de otro... En ese caso, sí. cuando uno advierte, como dice Carolina, tiene que, por eso es importantísimo antes de dar trámite, porque una vez que dimos trámite, chao, tenemos que entender en la causa cuando ya quedamos competentes, quedamos como competentes. Entonces, previo a eso, como dice Carolina, se advierte que hay una serie de documentación que lleva a otro monto, porque los derechos también tienen un valor. Que estaban relacionados con inmuebles. Estaban relacionados, claro, eran derechos posesorios sobre un bien inmueble, sobre una casa, sobre un lote de terreno, sobre el que no se había hecho la transferencia efectiva y la escritura. Sí, la inscripción. Todos de qué hablamos cuando hablamos de derechos reales. Derechos reales son aquellos que requieren de una inscripción registral. Y los posesorios es cuando todavía no se ha hecho, se ejerce la posesión, pero no está hecha la inscripción en el registro. Pasa con los vehículos, pasa con los inmuebles, con otros bienes que son registrables. Pero esos bienes tienen un valor per se, no importa si están inscritos o no están inscritos. Si verificamos, como dice Carolina, que viene documentación con la demanda, que refiere a derechos posesorios, pero que tienen un valor determinado, el primer paso antes de cualquier decreto es decir, manifieste el actor el valor de los bienes que integran el acervo hereditario y que se verifican a través de la documentación tal o que constan en el Y de hecho en ese caso éramos incompetentes nosotros. y probablemente se haya generado una cuestión de competencia. Claro, se podría haber pasado por alto si no se leía toda la documentación. Sí, por eso un poco, agregando a lo que estamos escuchando, la importancia de parte de cada uno de ustedes. No se trata, repito, de que ustedes vayan a realizar la sentencia. No. Se trata de que ustedes conozcan qué estamos recibiendo. Porque de una u otra manera son los que nos van a estar dando la información, se la van a dar a la doctora, en este caso a la secretaria nos pasa a nosotros. O sea, es todo un mecanismo que ustedes a esta altura ya de su trabajo ya deben conocer. Entonces, por más que digan en su cabecita, yo siempre voy a puntualizar eso, esto no me interesa, total está la secretaria, está el juez. No, chicos, no, gente linda, para eso están. No están para estar como un florento, están receptando información, están recibiendo un expediente, que eso acarrea el carácter de seriedad. Entonces, a ver, ¿qué estoy recibiendo? ¿Está bien? Es más, hasta por ahí el decir, me encanta lo que yo sé porque ya lo entendí. Se apasiona uno con el trabajo. Voy a hablar de mis empleados. Hay gente que tengo y que ya ingresó de lleno a estar preguntando, a interesarse. Por ahí hablamos con la doctora. Sí, se pueden equivocar, pero no importa, porque eso ya me está dando una seña de que se interesa. Se equivoque o no. Todos los equivocamos. De hecho, todos los equivocamos. Volvamos otra vez a coja cero. Eso no importa. Lo importante para nosotros es que ustedes tomen conocimiento y que sepan lo que estamos diciendo. Entonces, hechas estas aclaraciones,
dentro de un marco legal, repito, lo más importante es que ustedes entiendan lo que tienen en sus manos, lo que ustedes necesitan. Doctora, perdón. Y a propósito del sucesorio, que es otra, digamos, un caso muy especial dentro de los juicios que nosotros, bueno, casi no recibimos, pero bueno, últimamente hay varios, porque por ahí, digamos, quienes inician el juicio sucesorio lo que pretenden es cobrar un seguro de vida, o sea, cosas menores, pero bueno. Otra cosa que también marca la competencia, que ya es una cuestión de fondo, es el tema del último domicilio del causante. Otra cosa que tratan de forzar muchas veces cuando hacen la presentación. Y uno se da cuenta, o sea, cuando ve los certificados de defunción, que no es así. Entonces ahí hay que hacer hincapié en eso. Hay otra cosa como para... Y la excepción última, que es cuando hay un único heredero, que se puede prorrogar esa competencia. O sea, no obstante tener domicilio en otro lugar cuando falleció, si hay un único heredero, puede iniciar donde reside esa persona. O sea, esa es una excepción también. Bueno, eso que está comentando la doctora Carolina refiere a los tipos de competencia que ya dijimos, uno es por monto, valor del proceso, ojo cuando hablamos de monto, los que vienen involucrados inmuebles, como dijimos, por derechos posesorios de inmuebles, por venta de inmuebles, por escrituras donde consten inmuebles, porque cuando el valor, cuando no se trate de un desalojo, de un contrato de locación y viene involucrado un inmueble, y estamos viendo muchos casos de eso y hay una reivindicación que es la intención de recuperar un inmueble, pero no por el desalojo, sino por una cuestión de derecho real, es decir, una discusión entre alguien que quiere defender su propiedad y otro que defiende una posesión, ahí no somos competentes, porque no se trata de un desalojo, se trata de la discusión sobre la propiedad de un inmueble, y como el valor del inmueble supera el monto somos competentes, porque somos competentes, ahí ya no seríamos competentes. O sea, tienen que leer y estar muy atentos. Cuando se vincula un contrato de locación, cuando se vincula un desalojo y hay un inmueble de por medio, que es lo habitual, no hay problema. Pero cuando se trata de otra cuestión relacionada a un inmueble, básicamente, o incluso un vehículo, porque hoy cualquier vehículo supera la competencia, el monto de competencia nuestro, incluso los motos, hay que estar atentos porque si no deriva de un contrato de locación, rige la competencia por el monto. Y la otra competencia es la territorial, que es la que habla la doctora Carolina, y por sucesión, por materia, digamos, también, por sucesión en este caso. Es decir, que es el artículo 4 del Código Procesal, y ahí está específicamente determinado cómo se define la competencia en cada uno de los tipos de procedimiento, que en este caso sería el sucesorio. ¿Quién es el juzgado competente para entender en los juicios sucesorios? El juzgado donde, que se encuentra en el último domicilio del causante. Está ubicado en el mismo lugar del último domicilio del causante. Todas esas cositas hay que ir viendo cuando apenas llega una demanda. Y el último domicilio del causante generalmente surge del certificado de función o lo vienen declarando los propios presidentes. Y ahí mismo en el artículo 1, que es el que leí, nos está indicando también en cuanto a competencias territoriales dónde estarían ubicados los bienes exactamente litigios. Acá algo nos aporta también la doctora Ana Luz en cuanto a los amparos, también son competentes, sí, y también dentro de por monto, justamente. Por ahí son los amparos que se hay que ver qué derechos están. Siempre hay que ver qué está en juego en la demanda. ¿Sí? Claro. Obviamente no vamos a ver todos los supuestos. En los casos que nos parezcan extraños, lo más común es lo que más habitualmente se presenta y es lo que más fácilmente podemos decretar. Ante la duda, y si no está el monto, hay que ir a consultar con la secretaria y primero intimar a que digan cuál es el monto que están reclamando o a qué monto se refiere el proceso, o revisar para atrás, como dice la doctora Luna, qué documentación traen que refiere ese monto.
a tener en cuenta un dato. Hay otra acordada del Superior Tribunal, la número 121, que establece la competencia para Villa Unión, ¿sí? Para la sexta sesión. 721. 721. Seguidor. ¿Qué dije? 121. No, bueno, 721, es enseguida a las 7:20. Y establece que el juzgado de paz letrado de Villa Unión, solo ese, su competencia alcanza hasta 1,5 millones. ¿Sí? Entonces, nos ha pasado que hemos tenido causas en el juzgado donde yo estaba, que era el 4, donde en una de las cámaras se declara incompetente, entendiendo que no superaba, que por el monto, Que era 1.200.000. que era 1.200.000, nos correspondía a la justicia de paz letrada, conforme a la acordada 721. Y, perdón, pregunto, ¿por qué el superior tiene alguna explicación? Creo que es porque no hay cámara civil en esa jurisdicción. O sea, Villa Unión siempre dependía de la segunda circunscripción de Chilecito. Sí, claro. Entonces no tiene cámara civil y comercial, pero sí tiene juzgado de pandemia. ¿Sí? Entonces por eso es el único lugar donde sí tendríamos, o es más amplia el monto, pero atenti, porque puede haber una cierta confusión ahí, porque nosotros somos hasta 1 millón, por lo menos hasta ahora. No sé si más adelante habrá cambio. Me pregunto, ¿no? ¿Por qué sucede eso de que a veces entran en un lugar donde no deberían entrar cuando hay una mesa de entradas, donde se llena una ficha, donde se pone el monto? No sé por qué sucede eso. Y Quizás porque probablemente haga falta este tipo de capacitación. claro, en la mesa de entrada. Exacto, sí, hay que convocar. Para que el que carga. Sí, porque por ahí, quizás. No, y porque muchas veces y porque muchas veces, aunque esté bien dirigido, no se pone de manifiesto el monto. Sí, eso lo entiendo, pero a veces vienen con el monto y vienen mal, igual. Sí, bueno, a veces yo entiendo que no se tiene en cuenta este tipo de jurisprudencia que va a mostrar la doctora con respecto al capital, si se suman los intereses, no se suman los intereses. Con respecto a eso hay una confusión. Sí, ¿no? también. También hay Bueno. porque no leen. Bueno, y porque ha sido una cuestión que se ha debatido también. No todo es blanco-negro, a veces sí y a veces no. Exacto. Y a veces los criterios sí de incorporar o no los intereses ha variado en el tiempo. Pero de todas formas hay un criterio ahora desde hace mucho tiempo, incluso se ha establecido el Tribunal Superior y no he visto que se haya revertido. A lo que, digamos, hacemos hincapié, que más allá de que, como dice la doc, no todo es blanco o negro, entonces, pero que prestemos atención, o sea, que nosotros al leer la demanda nos llame la atención y de ahí lo consultamos, pero que nos llame la atención, eso es lo que buscamos, o sea, que no pase desapercibido y que pase y avance el proceso y después tenemos una audiencia de una acción reivindicatoria de un inmueble, barrio de Saló. ¿Me Que explico? también ha pasado, ¿no? Que también las cosas que ponemos de manifiesto porque ha pasado, procesos que han llegado, que advertimos que se trata de un inmueble cuando hacemos de una reivindicación que no de un solo inmueble, que no tendríamos por qué nunca haber intervenido, porque además la demanda dice acción de reivindicación, o sea, en la cara. Y es de un inmueble y le hemos dado trámite y estamos resolviendo una cuestión que nos excede ampliamente la competencia y que habitualmente se complejiza mucho porque plantea que no debieran hacerse en nuestro país. Entonces, si ustedes leen de entrada acción de reivindicación, vayan, consulten si tienen dudas, pero en principio no somos competentes excepto que sea una cosa muy grave. Sí, ni un televisor. Bueno, vamos a seguir con las pautas que tenemos acá. La ley de menor cuantía. La ley de menor cuantía es la 6.194, que ha sido modificada por la 8.345. Esta ley surge
el consumo. Pero quiero comentar que ha quedado prácticamente en desueto, es decir, en desuso, por los montos. Porque se llama de menor cuantía porque justamente era para el reclamo de cuestiones de bajo monto, para darles y estaba prevista para darles un trámite rápido y una solución rápida a los consumidores. Porque quienes estaban legitimados para presentar este tipo de demanda, los consumidores y las asociaciones de consumidores. Eran por cuestiones relativas a bienes que habían adquirido y que querían reclamar un monto de hasta 5.000 pesos. ¿Se imaginan que hoy ni una cuchara, un caramelo? O sea que básicamente por el monto no la estamos aplicando. Pero cuando yo ingresé a trabajar en el magistrado, me puede decir, Patricia, sí teníamos. Es más, hemos tenido causas de este tipo por una heladera, si no me equivoco. La primera fue una Imagínense, la primera fue por una una máquina heladera, de foto. 5.000 pesos. 2012, Sí, 2013. la primera que fue... Por el reclamo de una heladera, una de las casas de Ribeira. y la otra por una cámara de foto era Esa también. ¿Cómo es el procedimiento? En ese caso lo que se pretendía es que la solución fuera rápida, conciliatoria, entonces el procedimiento es informal, se hace una audiencia de conciliación previa para ver si las partes llegan a un acuerdo. Se los digo porque la intención es cambiar esto y que los consumidores tengan acceso a este tipo de procedimientos. Lógicamente va a depender del monto. No estamos aplicando este tipo de proceso donde hacemos una conciliación porque los montos para aplicar este procedimiento no damos. Si se suben, lo vamos a poder hacer. Bueno, les comento la ley y les cuento que está en desuso por el monto, pero existe. Y la intención es que se aplique. Más allá de esto, con esto finalizaremos la competencia en cuestiones menores, que las podemos revisar luego de manera práctica y en la clase cuando se vayan presentando, sobre todo si tienen en las cuestiones de los sucesorios, que es donde más se presentan esta temática, la cuestión del domicilio del causante, si tienen algún caso que quieran traer a colación, si el causante falleció en Villa Unión, no somos competentes. Si el causante falleció aquí o falleció en Sanagasta, somos competentes porque territorialmente abarcamos ese ámbito. Entonces es muy importante leer el certificado de función, leer el tema de los bienes, qué traen, qué no traen. ¿Sí? Con esto damos el cierre al tema del normativo. No sé si Ana Luz quiere hacer algún comentario. Pero no, porque por ahí se dijeron todo, o sea, era eso nomás. No, y a veces Ana Luz ella ingresa como jueza, pero ha litigado y entonces muchas veces, a veces como litigante se expresan las cuestiones, sobre todo que reniegan porque los declaramos incompetentes y nos maldicen. Porque no estoy dando la demora más, lo declaran incompetentes, se van a tribunal superior y están como 2 años viendo si son competentes. Doctora, igual hay muchos abogados que ahora dividen los expedientes por los montos. Entonces hacen en distintos juzgados, les toca un monto grande, digamos, distintos expedientes. Pero no un sucesorio. No, pero Cobro de cobro peso. de precio. Bueno, sí, porque Fundamentan en un pagar que vence, fundamentan en otra. Cada uno va a tener porque el monto de ese proceso no supera. Hay sí, sin embargo, nosotros lo hemos hecho en el juzgado del Palestrado, numeración lo hemos hecho, en el 4 también, si no me equivoco, que cuando vemos que las partes son las mismas, porque es una cuestión de economía procesal, correcto de Patricia, las partes son las mismas, actor y demandado, y la causa es la misma, es un contrato que surgen varios pagarés, cobro de pesos que no sean alquileres, unificamos las causas, acumulamos, sería un procedimiento de oficio, lo advertimos de estas circunstancias, que lo podemos advertir solo cuando las causas ingresan a nuestro juzgado a la misma vez, porque en ciertos momentos acumulamos y ahí, ante la acumulación, nos declaramos incompetentes. Bueno, nosotros Advertida la situación, porque esa sería una cuestión que sí puede ser sobreviviente, pero lo debemos advertir al ingreso de la segunda causa inmediatamente, porque si no, está.
Claro, o sea, Si ya hemos decretado, si ingresa la Ya se segunda mueve el causa, porcentaje. ha pasado, ingresa la segunda causa y Patricia me advierte, mira, acá hay una causa que tiene el mismo nombre, apellido, se basa en el mismo contrato, pero es otro pagaré. Bueno, la misma causa, los mismos sujetos. Eso lo tenía que detectar en esa entrada, entonces. No, Y pero lo que que pasa es que ellos la no mesa de son los entrada que lo declararían recibe todo desde incompetentes por por sorteo. ¿Cómo? Bueno, pero ellos son los que saben lo mismo. No, porque para eso lo recibe cada lugar. Creo que en el 4 fue, A veces no sé pasa. si estoy en lo cierto, corríjame usted, donde el mismo actor viene solicitando la acumulación, eran 3 procesos iguales, Y que se presenten en el mismo momento. estaban Ahí está el tema de en la el mismo acumulación. Tenemos varios juzgado, procesos, pero pero estaban en momentos diferentes. claro, por eso El trámite ya se había avanzado. Pero es que en realidad el abogado lo que trata de hacer es segmentar para que pueda entrar para que entre. ahora no tanto porque bueno como Sí, subió. es como que alcanza. Ahora seguramente sí, no sé. van a empezar a ver estas cosas. Muchos que a veces no las advierten, ahora conociendo, van a empezar a advertirlas o a darse cuenta cuando ingresen o tengan un expediente en la mano. Sería bueno que traigan algún ejemplo si les ha pasado, si saben. Vamos a lo que decíamos de cuáles son los criterios jurisprudenciales para definir. El Tribunal Superior, en un fallo sobre competencia, en un fallo de mayo de 2020, o sea, bastante reciente, determina que el momento para fijar la competencia es al momento de la interposición de la demanda y no después, aunque sea sobreveniente. Por ejemplo, en una de las cámaras se declara incompetente. Era un proceso, para que entiendan por qué define esto el Tribunal Superior, era un proceso donde el actor inicia una demanda ejecutiva, teníamos varios en el juzgado, una demanda ejecutiva por un monto determinado. Luego sigue el proceso ejecutivo, incluso se dicta sentencia de ejecución y modifica la demanda y pretende convertirla en un cobro de pesos. Bueno, es habitual eso. Bueno, cuando modifica la demanda, y ya había intervenido la Cámara, prácticamente había dictado sentencia, la Cámara se declara incompetente por la modificación del monto, le permiten la modificación y se declara incompetente. Y el Tribunal Superior, si bien es una cuestión medio extraña, pero extraña porque lo modifica muy posteriormente la demanda, no inmediatamente después, pero sepan que incluso si la modifica inmediatamente después de presentar el escrito de demanda y aumenta el monto y excede nuestra competencia, hay que declararse incompetente. En este caso, que fue muy posterior, el Tribunal Superior dice, este es un decreto de la doctora Granillo que dice que le remiten al juzgado y que se encuentra con sentencia de trance y remate y la conversión solicitada por la actora resulta manifiestamente, primero que resultaba manifiestamente improcedente la conversión, pero aceptar la conversión y firme ese decreto, éramos incompetentes porque el monto de la demanda se incrementa ya una vez que había intervenido en todo un proceso. Entonces, desiste, se modifica desistiendo del monto de la demanda, así convierte, a ver si cómo le explico. Yo para explicar el proceso, en este caso puntual, inicia el proceso ejecutivo con un monto que excedía nuestra competencia, por ejemplo 2 millones de pesos, cuando sale la sentencia de trance, no sabemos por qué, el actor modifica la demanda en menos, por ejemplo renuncia al monto inicial y modifica la demanda diciendo que demanda por 900.000 pesos. Y entonces la Cámara se declara incompetente y dice que en razón de la modificación de la demanda no es competente y debe remitirse al juzgado de paz letra. ¿Qué le dice el Tribunal Superior? Le dijo, no señor, usted ya intervino desde el primer momento, hizo un
un montón de actos procesales, por más que ahora el monto sea inferior al inicial, usted ya asumió la competencia y debe seguir en el proceso. El momento en el cual debe determinar la competencia es el momento de interposición de la demanda o que se presenta la demanda. Puede ser sobreviniente, sí, pero no en esta situación donde incluso ya había dictada una sentencia, ¿sí? Sobreviniente por un acto extraordinario que no se presenta desde el inicio del proceso, como por ejemplo ocurre en los sucesorios, un informe que a pesar de que le hemos dicho al actor indique el monto y él dijo no hay bienes, viene un informe de catastro, del registro de la DGIP diciendo que sí existen bienes. Solo en esos casos, que son excepcionales. ¿Cómo hace ese proceso? ¿Pidió casación? No entiendo eso, ¿cómo llegó a...? Por eso les quería explicar cómo es el caso. En este caso el actor inicia un proceso ejecutivo, ejecuta Pero el monto, ya después de ese periodo... prosigue toda la ejecución, o sea, se intima de pago, se dicta una sentencia de trance, manda a llevar adelante la ejecución en contra de tal, y posteriormente, no sabemos por qué, presenta una modificación del proceso, calculo que haber puesto, no lo dice exactamente acá el fallo, donde dice, vengo modificando el procedimiento de la demanda y en vez del proceso ejecutivo quiero hacer un cobro de pesos por la suma de 900.000 en vez de 1.200.000. Eso fue una cosa extraña, pero lo importante del fallo, se lo quería explicar por qué llegar a ese De todas formas, lo sabe más rápido. Claro, eso, pero eso puede pasar cuando hacen un competencia. acuerdo, Claro, quizás no por un extrajudicial. aparentemente. Ya No te llega pagaron por un una parte y lo Claro, hacen. llega por una cuestión de competencia. Esa era la pregunta de ella. Sí, ¿cómo llegó no ahí? llega por un recurso, o sea, es una, ¿cómo llega al Tribunal Superior? Eso, No, eso es porque grave. todas las cuestiones de competencia que se suscitan entre los juzgados, si no se resuelven entre ellos, por ejemplo, si la Cámara hubiera mandado el expediente al juzgado de paz letrado y el paz letrado hubiera dicho, sí, soy competente por el monto, ahí se acaba la cuestión, no hay una discusión sobre la competencia. Pero cuando ambos jueces persisten en su jueces posición. dicen que no son competentes, hay una cuestión de competencia que resolver. ¿Quién lo resuelve? El superior, que es el Tribunal Superior de Justicia. Que es el que dice, usted es competente y no usted, o usted sí y usted. Sí, sí, y a nosotros nos ha pasado que nos declaramos incompetentes. Va donde supuestamente, porque nosotros no lo mandamos a una cámara en específico, Claro. sino que lo mandamos para que nos Mesa de resuelva. juzgados. Y al que llega nos vuelve a mandar a nosotros, cosa Y no que es es así. incorrecto. Porque ellos sí, si realmente piensan que están, digamos, estamos equivocados, deben elevarlo para que resuelvan. Ya ahí, si los dos declaran competencia, debe el último que dice que no es competente elevar el expediente al Tribunal Superior para que resuelva la cuestión. No volverlo, si ya el anterior se declaró incompetente, ya ahí hay una disputa o un conflicto que se llama conflicto de competencia, que lo debe resolver el superior. O sea, cuando ustedes ven que vuelve de nuevo, doctora, mire, lo volvieron al expediente. Bueno, nosotros, ¿qué pasa? Nadie quiere mandar. Para no discutir, nosotros lo elevamos porque no vamos a No estar, discutimos y se se corresponde a vos, corresponde, porque para qué vamos a seguir discutiendo y Si vamos a seguir haciendo en la misma un fórmula, dispendio claro. del tiempo que repercute en las partes, ¿cierto? La idea es que esto no se demore y que se resuelva rápidamente, sobre todo cuando está clara la competencia. Bueno, Y el eso por tema un lado. ya- Sin cual sí, vamos a ver, como ya dijimos al inicio mismo, sí. No, digo que el tema es que la elevación se hace a través de la mesa de entrada única. Claro. No, no en forma directa al tribunal superior, sino a través de la mesa de entrada única, que es la que redistribuye todos los... ¿Cómo lo remitimos por nota al expediente? Claro, Tanto sí, si nos sí, declaramos con constancia. incompetentes como si vuelve con la incompetencia allá y lo tenemos que remitir al Tribunal Superior. Y la idea es siempre dejar constancia en un cuaderno de recibo interno para que cuando venga el abogado a preguntar, no, me dijeron que está en la cámara primero, no, me dijeron que está en el juzgado, no, ustedes sepan
tenemos enviado con el cuaderno, firmado, con sello, todo, que lo recibieron para evitar problemas de quién lo tiene, quién no lo tiene, quién lo lleva, quién no. Por eso que son instrumentos públicos, dependen de la custodia de nosotros. Perdón, Ceci, me voy acordando, porque como es casuística, esto se supone, que a nosotros nos ha pasado que justamente para que no sigan perdiendo tiempo, lo mandamos y el abogado, que era Robinson, estaba, digamos, se oponía a haberlo mandado. O sea, yo le explicaba, pero si se supone que esto es justamente para que agilice. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Notificamos por una cédula electrónica ese decreto de incompetencia y hasta que no está firme eso, yo no lo mando. Justamente para evitar que aparezca el abogado oponiéndose a eso y decir, pero ¿cómo? Si esto no estaba firme, ¿por qué me lo mandaste? No pasó. De todas formas, sería un decreto que se notifica martes y viernes. Claro, pero pero lo lo puede cuestionar, obvio. y es cierto que es más certero. Y justamente por el tiempo, Ceci, Sí, porque para martes y evitar. viernes siempre, Porque martes y digamos, viernes se demora. que si yo saco el decreto el martes, se demora recién el viernes. Entonces ya pasaron 3 días. Y queda firme. Si lo notifico inmediatamente el decreto que me declare incompetente, o por el que ordeno remitido en el expediente, inmediatamente se lo notifica al otro día. Entonces queda notificado y ya empiezan a cobrar los 3 días para que el abogado pueda ¿Cómo tomamos el monto? Que es lo otro que hablamos y calculamos los intereses. Hay 2 fallos, uno del 2019 y otro del 2020 del Tribunal Superior de Justicia, que parecieron ser contradictorios. No lo hemos hablado al inicio del año pasado, porque se nos dijo, parecen contradictorios, pero no son. Porque en uno, el Tribunal Superior de Justicia sostiene que lo que se debe tomar en cuenta es el capital denunciado en la demanda, en el escrito de demanda. Y en el otro, afirma el Tribunal Superior, en resumidas cuentas, que se debe tomar el capital más los intereses introducidos en la demanda. Parecieran contradictorios, pero no lo son, porque en realidad siempre de lo que habla es de lo que se dijo en la demanda. Uno, y van a entender claro los que tienen presentes los tipos de juicios que están en los juzgados, en uno de los casos era municipalidad contra un particular o una empresa. La municipalidad o la provincia, inclusive cuando ejecuta deuda, habitualmente trae un certificado de deuda que contiene el capital con más la liquidación de intereses, que esos intereses ya forman parte, están capitalizados porque así lo dice la norma, forman parte ya del capital. Y las tasas. Y las tasas. Y vienen liquidados el monto total. Entonces demanda por capital en concepto de tanto, por intereses en concepto de tanto. Claro, está desagregado, pero el monto total del juicio es ese total que incluye capital más intereses y está expresado en el escrito de demanda. Este es el monto inicial del proceso. Más intereses, porque además hay otros intereses que son los moratorios y que se van a calcular después. Que es una suma que nosotros denominamos no está líquida, sino está expresada en números. Y en el otro proceso, como el actor decía, demando la suma de 300.000 pesos más intereses, la única suma líquida expresada en la demanda era el capital. Entonces, no son contradictorios, no es que uno incluye intereses y en el otro no incluye. Lo que dice el Tribunal Superior, hay que fijarse qué dice el objeto de la demanda y cuál es la suma líquida reclamada. Si después dice más intereses, esos otros, si no están calculados, no lo tenemos en cuenta para establecer. Pero en el caso de funciones fiscales que hace la provincia, que hace la municipalidad particularmente, que ya viene capitalizado el monto porque la propia ley lo prevé de esa manera, entonces el cálculo es lo que el monto del proceso inicial es lo que resulte del objeto de la demanda o del escrito de la demanda. ¿Está claro? Si no está claro, lo van a ir viendo, no sé si está claro. Esto un poco tiene respaldo, explicado para la doctora, en la ley orgánica, ¿sí?, del Poder Judicial, en el artículo 66. No es para que lo aprendan de memoria y que lo reciban, es para
que sepan de dónde surge. ¿Qué dice? Para determinar, ¿no es cierto?, el valor del proceso. Para determinar el valor del proceso se tomará en cuenta el valor de los intereses y frutos devengados hasta la fecha de la demanda. Hasta la fecha de la demanda. Esto hace alusión también a la competencia, ¿no? Por eso es que estamos hablando de este tema, lo cual la doctora está explicando los fallos que ya existen, pero su respaldo, es decir, está en la norma, no es algo que uno diga, bueno, también el tribunal lo dijo porque... Y el Tribunal Superior, ¿qué es lo que hace? Fijar qué implica hasta la fecha de la demanda. Implica líquidos, intereses líquidos, es decir, expresados en números, ¿sí? No intereses ilíquidos. Esta es la discusión que no le voy a traer a colación los fallos donde decía si estaba líquido, si estaba ilíquido, porque en eso sí se había generado, si éramos competentes, como decía, más intereses. Por ejemplo, si el capital era 950.000, más intereses, y nosotros veíamos que era una deuda hace un año, claramente, si nosotros decimos, bueno, pero si hay más intereses, seguramente vamos a ser incompetentes. No, vamos a ser competentes porque dice 950.000 la deuda, como suma líquida. Después, lo que se calcule, imagínense que cuando hacemos la planilla siempre terminaríamos siendo incompetentes porque los procesos se elevan a montos que superan nuestra competencia. Así que es lo inicial. Ahora vamos a hacer un práctico que es fácil para ver si entendieron. No lo sé. Yo les voy a dar una copia a cada uno. ¿De qué consta el práctico? De un múltiple opción que está basado en lo que hemos visto ahora en la clase, verdadero o falso, fue una evaluación del año pasado, y después hacer el decreto para declararnos o competentes o incompetentes. Si somos, y si fuéramos competentes, en el ejercicio ustedes simplemente tienen que decir, este tribunal resulta competente para entender en la presente causa. Solo eso tenemos que llevar. Ahora, si ustedes atienden que son incompetentes, podemos hacer otra. Les voy a pedir que Camila, que pasemos la... Antes de eso, modelos de decreto de incompetencia. Proveyendo el escrito que antecede, yo les pido que pongan el expediente el número, la hoja, hagamos el decreto como... No, sin sacar copia, porque si no... La Rioja 15 junio 2023, proveyendo el escrito que antecede, que solemos poner porque estamos decretando el escrito anterior y resultando que el monto reclamado en la demanda tal excede la competencia fijada en razón de la cuantía para el jugador para el letrado, corresponde declarar la incompetencia del jugador para el letrado para tener el presente causa y remitir la misma a la mesa de entrada única y generar el Tribunal Superior de Justicia y le ponemos la normativa que aplicamos. Es decir, la justificación, como nosotros estamos denegando la procedencia de un escrito, tenemos que justificar necesariamente porque estamos diciéndole que acá no, para que el abogado tenga la posibilidad de discutir si cree que no tenemos razón. Pasamos al otro modelo. Este es el caso de un sucesorio que es posterior a la incompetencia. Declaramos, visto el informe de la Dirección General de Ingresos Provinciales, de la Dirección del que surge que el acervo hereditario causante está compuesto por dos bienes de titularidad del causante, lo escribimos, resulta evidente, en manifiesto, que el monto del presente proceso excede el fijado para la competencia del jugador por letrado, por lo que debe declararse la incompetencia del mismo para el